queridos hermanos y hermanas, los saludo a todos en el amor de Cristo Jesús. Y hoy quisiera compartir con ustedes una historia que nos confrontara profundamente sobre algo que sabemos en teoría, pero que casi nunca tenemos que demostrar en la práctica. Si nuestro amor por el prójimo es más grande que nuestro miedo a la muerte. Todos hemos escuchado las palabras de Jesús sobre poner la vida por nuestros amigos. Sabemos que ese es el amor más grande, pero la verdad es que la mayoría de nosotros nunca tendremos que enfrentar esa decisión. Nunca tendremos que elegir entre nuestra vida y la de otro, pero queremos contarles sobre un hombre que sí tuvo que elegir, y lo hizo en el lugar más oscuro que la humanidad ha creado, Auschwitz, Polonia, julio de 1941. Un prisionero había escapado del campo de concentración. Como castigo colectivo, el comandante ordenó que 10 hombres fueran seleccionados para morir de hambre en el búnker subterráneo. Uno por uno, los guardias señalaban a los condenados. Cuando señalaron a Franciszek Gajowniczek, un sargento polaco, el hombre gritó desesperado: «¡Mi esposa! ¡Mis hijos!». Y entonces sucedió algo que nunca había pasado en Auschwitz. Un prisionero salió de las filas, el número 16.670 tatuado en su brazo. Se quitó la gorra, un gesto prohibido que podía significar muerte instantánea, y dijo: «Yo soy sacerdote católico de Polonia. Quiero tomar su lugar porque él tiene esposa e hijos». Su nombre era Maximilian Kolbe. Tenía 47 años, y en ese momento decidió que el amor era más grande que el miedo. El Señor nos dice en Juan 15:13: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Maximilian no conocía a Franciszek, no eran amigos, no tenían ninguna conexión previa, pero Maximilian decidió que esa vida valía más que la suya propia. Porque aquí está la pregunta que tal vez nunca nos hemos hecho: ¿qué tan real es nuestro amor cuando el costo es nuestra propia vida? No hablamos de sacrificios pequeños, de dar dinero, de ayudar en lo que nos sobra. Hablamos de ese momento donde tienes que elegir: o tú vives o el otro vive. No pueden vivir los dos. Maximilian Kolbe no era un superhéroe, era un fraile franciscano de salud frágil que ya había sufrido tuberculosis. Pero en ese momento, todo eso dejó de importar, y su historia nos confronta, porque nos obliga a preguntarnos: ¿amaríamos tanto como para morir en lugar de un desconocido? Hoy caminaremos juntos por esta historia, no para glorificar la muerte, sino para entender algo profundo sobre el amor que vence al miedo más primitivo que tenemos, el miedo a dejar de existir. Para entender lo que Maximilian hizo en julio de 1941, tenemos que empezar con quién era mucho antes de Auschwitz. Maximilian nació en 1894 como Raimund Kolbe en Zdunska Wola, un pueblo textil en Polonia bajo ocupación rusa. Su familia era pobre. Su padre trabajaba como tejedor. A los 16 años entró a la orden franciscana y tomó el nombre de Maximilian. Estudió en Roma, donde obtuvo doctorados en filosofía y teología. Pero Maximilian no se quedó en el mundo académico. Tenía una visión práctica de cómo servir a Cristo. En 1917, en medio de la Primera Guerra Mundial, Maximilian fundó la Milicia de la Inmaculada. No era un ejército literal, era un movimiento de evangelización que utilizaba los medios de comunicación masivos para predicar. Porque Maximilian entendió algo que pocos religiosos de su época entendían: que la fe tenía que adaptarse a las herramientas del momento. Pero entonces llegó 1939 y con ella la invasión nazi. Cuando los alemanes ocuparon Polonia,
El lugar donde él trabajaba se convirtió en un refugio temporal para miles de refugiados, incluyendo aproximadamente 2000 judíos polacos. Maximilian sabía el riesgo. Los nazis ya lo habían arrestado brevemente en 1939 y lo liberaron con la advertencia de que dejara de provocar. Pero él no detuvo su trabajo. Siguió publicando, siguió ayudando, siguió siendo un fastidio permanente para el régimen. Y en febrero de 1941, la Gestapo volvió. Esta vez no hubo advertencia. Lo arrestaron junto con 4 frailes más y los enviaron primero a la prisión de Pawiak en Varsovia y luego, en mayo de 1941, al campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz no era solo un campo de trabajo, era un sistema diseñado para deshumanizar. A Maximilian le tatuaron el número 16.670 en el brazo. Ya no era un nombre, era un número, una estadística, una unidad descartable. Lo asignaron al bloque 14, donde los prisioneros trabajaban transportando troncos pesados bajo el sol brutal del verano polaco. Con 47 años y un historial de tuberculosis, Maximilian no estaba físicamente preparado para esa labor. Los guardias lo golpeaban constantemente. Otros prisioneros recuerdan haberlo visto arrastrar troncos con las manos ensangrentadas, jadeando al borde del colapso. Pero aquí está lo que los testimonios destacan. Maximilian nunca perdió su humanidad. Mientras otros prisioneros se volvían salvajes por la supervivencia, robándose comida unos a otros, peleándose por un pedazo de pan, Maximilian compartía su ración, consolaba a los que estaban a punto de quebrantarse, escuchaba confesiones en secreto, rezaba con los moribundos. Un sobreviviente llamado Jerzy Bielecki dijo: en Auschwitz era difícil permanecer humano, pero el padre Kolbe lo logró. Nos recordaba que aún éramos hombres, no animales. Pero entonces llegó el día que cambió todo. A finales de julio de 1941, un prisionero escapó del bloque 14. Como represalia, el comandante adjunto Karl Fritsch ordenó que 10 hombres del mismo bloque fueran seleccionados para morir de hambre. Era una política estándar en Auschwitz, mantener el miedo colectivo para evitar más escapes. Los prisioneros fueron alineados y el comandante Fritsch comenzó a caminar entre las filas, señalando al azar a los condenados. Cuando señaló a Franciszek Gajowniczek, el sargento gritó en agonía: «Mi pobre esposa, mis hijos». Y fue entonces cuando Maximilian salió de las filas, se quitó la gorra, un acto de insubordinación que normalmente significaba muerte instantánea, y dijo con voz tranquila: «Yo soy sacerdote católico de Polonia, soy viejo, quiero tomar su lugar porque él tiene esposa e hijos». El silencio fue absoluto, porque esto nunca había sucedido en Auschwitz. Nadie se ofrecía voluntariamente para morir por otro. El comandante Fritsch lo miró con sorpresa y después de un momento que debió parecer eterno, asintió y dijo: «Aceptado». De esa manera, Franciszek fue devuelto a las filas y Maximilian ocupó su lugar entre los condenados, aceptando morir en su lugar. Hermanos y hermanas, en Juan 15:13, el Señor Jesús nos dijo: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Maximilian no conocía a Franciszek, no tenían ninguna relación previa, pero para Maximilian ese hombre era su prójimo y eso era suficiente. Los 10 hombres fueron llevados al búnker subterráneo del bloque 13, una celda sin ventanas donde serían dejados hasta que murieran de hambre y sed. Normalmente, los hombres en el búnker del hambre enloquecían,
gritaban, se atacaban entre sí, bebían su propia orina en desesperación. Pero esta vez, y para cuando los guardias abrieron la puerta, esperando retirar los cadáveres, escuchaban algo distinto. Esta vez no fueron gritos de muerte, esta vez fueron oraciones y cánticos. Maximilian había convertido el búnker del hambre en una capilla. Guiaba a los hombres en la oración, cantaban himnos, oraban por sus familias, y uno por uno fueron muriendo en paz. Un prisionero polaco llamado Bruno Borgowiec, que trabajaba como asistente en el búnker, testificó: el padre Kolbe sostenía a los moribundos y los ayudaba a rezar. Era como estar en una iglesia. Después de 2 semanas, solo 4 hombres seguían vivos y Maximilian era uno de ellos. Pero los nazis necesitaban las celdas para otros prisioneros. Así que el 14 de agosto de 1941 inyectaron ácido carbólico en el brazo de los sobrevivientes para matarlos. Cuando el médico del campo entró en la celda de Maximilian, lo encontró sentado contra la pared orando. Luego extendió su brazo sin resistencia para finalmente morir, con los ojos abiertos y mirando hacia arriba. En Filipenses 1:21, Pablo escribe palabras que parecen escritas para Maximilian: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Maximilian, la muerte no era una derrota, era el cumplimiento de su misión. Era tomar a profundidad el verdadero significado de vivir en Cristo. Hermanos y hermanas, la historia de Maximilian Kolbe nos confronta de maneras que tal vez no queremos enfrentar, porque es fácil decir que amaríamos de la misma manera. Es fácil imaginar que seríamos valientes en una posición similar a la de él. Pero la historia de Maximilian nos hace una pregunta que no podemos evitar: ¿qué tan real es nuestro amor cuando el costo es nuestra propia vida? Porque la respuesta del no fueron palabras, fue en acción. Se quitó la gorra, salió de las filas y dijo: yo soy sacerdote católico de Polonia, quiero tomar su lugar. Franciszek, el sargento polaco, sobrevivió la guerra. Regresó a su casa, abrazó a su esposa y a sus hijos y vivió hasta los 93 años. Cada año, el 14 de agosto, Franciszek visitaba la celda donde murió Maximilian y decía: yo estoy aquí en su lugar, mi vida es un regalo que él me dio. Pero hermanos, el verdadero legado de Maximilian no está en su reconocimiento, está en lo que nos enseña sobre el amor, que el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión, que el amor verdadero no busca su propia seguridad, busca el bien del otro, que el amor verdadero vence al miedo porque confía en que Cristo es más grande que la muerte. Y su historia nos enseña algo profundo, que cuando vivimos para Cristo, la muerte pierde su poder, no porque dejemos de temer, sino porque sabemos que hay algo más grande que nuestra propia supervivencia. Hoy, mientras recordamos a Maximilian Kolbe, no lo recordamos como un superhéroe imposible de alcanzar. Lo recordamos como un ser humano común y corriente, que decidió que el amor era más grande que el miedo. Y esa verdad nos deja un desafío, porque tal vez nunca tengamos que morir en lugar de otro, pero sí tendremos oportunidades de sacrificarnos por nuestro prójimo de maneras más pequeñas, de dar nuestro tiempo cuando estamos cansados, de dar nuestro dinero cuando nos cuesta, de dar nuestra comodidad cuando preferiríamos no hacerlo. Y en esos momentos recordemos a Maximilian, recordemos que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y recordemos que para nosotros, los seguidores del Hijo del Dios Altísimo, para nosotros el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Hermanos, caminemos juntos en esta verdad, que el amor verdadero vence al miedo, que el sacrificio por el prójimo es la expresión más alta de nuestra fe, que Cristo nos llama a amar no con palabras, sino con obras, con acciones que cuestan, y que cuando damos nuestra vida, sea literal o figurativamente, por otro, estamos siguiendo los pasos de el quien dio su vida por nosotros en la cruz. Ya para despedirnos, hermanos y hermanas, y cumpliendo con la instrucción que nos entregó nuestro Salvador, queremos pedirles algo. Si esta historia les ha tocado el corazón, si han entendido algo nuevo sobre lo que significa amar al prójimo hasta el sacrificio total, compártelo en los comentarios. Cuéntanos, ¿hay alguien por quien Dios los está llamando a sacrificarse? Porque a veces lo que necesitamos no es más sermones sobre el amor, sino escuchar cómo otros han amado hasta el extremo, ya que todos sus testimonios pueden ser exactamente lo que otro hermano o hermana necesita leer hoy. Si este mensaje les llegó al corazón, si sintieron que era para ustedes, les pedimos que lo compartan, que le den like, que se suscriban, no para que crezca un canal, sino para que la palabra llegue más lejos, para que cumplamos juntos con lo que el Señor nos encargó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tal vez ese hermano que hoy se siente solo en su sacrificio, que se pregunta si vale la pena dar tanto por otros, necesita escuchar precisamente esta historia. Y ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, pueden ser el instrumento de Dios para que le llegue. Así que nos despedimos de ustedes en el amor de Cristo Jesús, recordándoles que Él es nuestro Salvador, que nos llamó a amar como Él amó, y que cuando ponemos nuestra vida por nuestros amigos, estamos reflejando su amor perfecto.